otro tipo de pecados, porque el dinero en muchos aspectos llega a controlar la vida de las personas. Entonces, Pablo decía que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Entonces, es curioso notar esto en la palabra de Dios y cómo Él constantemente utiliza este tema para mostrarnos a nosotros principios de vida importantes. Como les mencionaba, hermanos, el capítulo 15 nos mostraba estos dos hijos y cómo ambos, por lo menos el hijo menor, antes de su arrepentimiento, desperdiciaban su vida. Ellos vivían, el hijo menor la pasaba súper, ¿no? Entonces ahí estaba de fiestas, no terminó bien esa historia, pero por un periodo de tiempo él la pasó bien, gastando todos los bienes, viviendo para los placeres, viviendo para el pecado. Y el hijo mayor, entonces, desperdiciaba su vida viviendo solo por el trabajo. Usted recordará cómo le reclamaba el hijo mayor a su padre. Le decía, toda la vida he estado aquí, toda la vida te he servido, he sido riguroso con todo en mi trabajo y nunca me has mostrado alguna muestra de afecto. Bueno, entonces es porque él también estaba desperdiciando su vida. Los dos de manera diferentes, pero malográndola al final. En la parábola del hijo pródigo, el hijo menor se arrepentía y volvía al cuidado de su padre. Era como un creyente que se alejaba de Dios y entendía y meditaba acerca de lo importante que es estar cerca de Dios, de las bendiciones que nos perdemos estando lejos de Dios y la necesidad que tenemos nosotros de no desperdiciar nuestra vida en cosas pecaminosas, en asuntos terrenales, en elementos temporales, sino saber gozarnos en nuestra vida de las bendiciones espirituales y eternas que tenemos en el Señor. Cuando vamos al capítulo 16, continúa hablando del mismo tema. Y tenemos este tema que está tratando Jesús, que son las riquezas. Y vamos a ver el día de hoy la parábola del mayordomo infiel y también el retrato de un mayordomo infiel. Mira lo que dice entonces el capítulo 16. Este capítulo entonces nos va a mostrar. Entonces el enfoque va a estar, hermanos, en que nosotros somos mayordomos. La vida que tenemos, los recursos que obtenemos, el tiempo que se nos da, todo es una bendición de Dios. Todo proviene de Él. Toda buena dádiva en nuestra vida. Si tienes mucho o poco, si tienes mucho tiempo o poco, si tienes salud, todo proviene de Dios. Y en última instancia, la vida misma que tenemos, cada uno de nosotros, es gracias a Dios. El libro de Hechos, capítulo 17, el apóstol Pablo le decía ahí a la gente que estaba en Atenas, que era Dios quien daba vida y aliento y todas las cosas a los seres vivos. Hermanos, si estamos vivos es gracias a Dios. Amén. Si estamos vivos es porque Él nos dio vida. Salmo 139 dice, tú me formaste en el seno de mi madre. Entonces mi embrión vieron tus ojos y tú hiciste de mí todo lo que quisiste. Hermanos, nuestra vida es gracias a Dios. Y tiene un propósito la vida que Dios nos dio. La gloria de Dios. Entonces, usarla para el bien, para los demás, pero principalmente para glorificar a Dios. El profeta Isaías hablaba del pueblo de Israel cuando los creó y dice, yo los he hecho, para gloria mía los he creado. Hermanos, el fin de la vida no es tener muchas riquezas, no es tener mucho tiempo libre, no es tener mucho dinero o estar muy ocupados en nuestro trabajo. El fin de la vida es la gloria de Dios. Cualquier finalidad que le hemos puesto a nuestra vida fuera de la gloria de Dios va torciendo, deformando el diseño por el cual y el propósito por el cual Dios nos ha creado. Yo quiero animarte. Yo sé que aquí hay gente muy piadosa y no tiene que ver con eso, pero quiero animarles, hermanos, no desperdicies tu vida. Es solamente una oportunidad de hacer las cosas bien, una oportunidad de hacer las cosas para la gloria de Dios. Solo tenemos una vida, hermanos. No la desperdicies, no la malgastes como el hijo menor en placeres, en despilfarrando, ¿cierto? Gozando de las cosas aparentemente buenas de la vida que no lo son. No lo malgastes como el hijo mayor, ¿cierto? Trabajando, pero dejando de lado todo lo demás, ganando mucho dinero, pero perdiendo relaciones valiosas con los seres humanos y principalmente perdiendo nuestra relación con Dios. Te animo, no desperdicies tu vida.
La vida que tenemos nos la ha dado Dios. Amén. Y somos administradores. Amén. No nos pertenece. Hace algunas semanas nosotros veíamos en el libro de Lucas la historia del rico insensato. Y él decía, tengo mucho dinero, tengo los graneros llenos. Le diré a mi alma, relájate, gózate, porque ya tienes para el futuro. Pero esa noche Dios pedía su alma. En cualquier momento Dios puede pedir, hermanos, y requerirnos allá en el cielo. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo estás entonces tú administrando los recursos que Dios te dio, los dones que Él te dio, las riquezas que Él te dio, los hijos que Él te confió, la vida que te dio? No desperdicies. Mira lo que dice el libro de Lucas, hermanos. Vamos a aprender el día de hoy que los creyentes no somos dueños, sino somos mayordomos. Que todo lo que tenemos nos los ha confiado, nos los ha dado Dios mismo. Y un día deberemos rendir cuenta al Señor de lo que hemos hecho con todo lo que Él nos ha dado. Amén. En primer lugar, vamos a ver la parábola del mayordomo infiel. Dice la Biblia, versículo 1. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Este mayordomo pudiéramos decir que era un mayordomo pródigo también, ¿no? Entonces, él estaba malgastando las cosas que no le pertenecían, porque como todo mayordomo, administraba lo que era de alguien más. Y él, versículo 1, fue acusado ante su señor como disipador de sus bienes. Entonces, versículo 2, le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Mira esa frase, da cuenta de tu mayordomía. Hermanos, un día cada uno de nosotros daremos cuenta de nuestra mayordomía. ¿Qué has hecho con tus hijos? ¿Qué has hecho con tus recursos? ¿Qué has hecho con tu tiempo? ¿Qué has hecho con tu vida que te he dado, que no te pertenece y que debías administrarla de la manera correcta? Por favor, el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios cuando está en pantalla. Habla de que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué dice? El juicio. Hermanos, ¿qué va a ocurrir después de esto? Deberemos rendir cuentas al Señor de nuestra mayordomía, como este mayordomo de la parábola. Volviendo al libro de Lucas, él dice, da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no puedo. Mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, les dijo a cada uno, ¿cuánto debes a mi amo? Él dice, 100 barriles. Bueno, toma, dice, tu cuenta, siéntate y escribe 50. Sagazmente, hábilmente, el mayordomo, sabiendo que entonces tenía que rendir cuenta y que quedaba poco tiempo a su mayordomía, sabiendo que se venían días difíciles, comenzó a prepararse para aquellos días. Versículo 7. Dijo a otro, ¿cuánto debes? Él dijo, 100 medidas de trigo. Toma tu cuenta, escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces con el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Queremos ver aquí nosotros de qué trata. A veces esta parábola puede ser de difícil interpretación para algunas personas, porque aparentemente, y lo digo aparentemente, Jesús está alabando a alguien que hizo algo malo. El mayordomo no solo robó los bienes de su amo, disipándolos, versículo 1, sino también le robó más aún los bienes a su amo, entonces restando las deudas que tenían cada uno de sus acreedores. Entonces vemos aquí que no es un mayordomo bueno, pero es un mayordomo muy, por lo menos, sagaz. Este mayordomo se olvidó que era un mayordomo y empezó a actuar como si fuera dueño.
Se convirtió en un mayordomo pródigo que desperdició los bienes de su patrón. Su amo oyó el asunto y le pidió cuentas. Entonces, nosotros como este mayordomo rendiremos cuentas. Dios ha establecido que moramos una vez y que a partir de ese momento, entonces, los incrédulos en el gran trono blanco, los creyentes en el tribunal de Cristo, pero cada uno de nosotros comparezcamos ante el Señor rindiendo cuentas de nuestra mayordomía. Somos mayordomos ¿de qué? En primer lugar, las riquezas materiales que tenemos, sea poco o sea mucha, un día tenemos que dar cuenta a Dios de cómo las hemos adquirido primeramente y después cómo la hemos usado. Dar el 10% de nuestros ingresos en la iglesia es una buena manera de empezar a ser mayordomo. Pero Dios debería controlar también qué hacemos con el otro 90%. El 10% para la iglesia, un buen punto de partida si quieres. Es un buen principio, un buen patrón. Pero ¿cómo gastas el otro 90%? Somos mayordomos también de nuestro tiempo. Pablo les animaba a los hermanos en Éfeso diciéndoles: aprovechen bien el tiempo. Entonces, aprovechen cada oportunidad. Somos mayordomos de los dones y las capacidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Tú puedes leer en tu Biblia, Romanos 12, 1 Corintios 12. Tú puedes ver cómo, entonces, los autores bíblicos hablan de cómo cada creyente ha recibido dones de Dios particulares, únicos, y que deben ser usados en el cuerpo de creyentes en la iglesia local. ¿Qué estás haciendo con ellos? No puedes decir no tengo dones, porque Dios ha dado dones a cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo los estás utilizando? Bueno, rendiremos cuenta también de aquello. Y principalmente el pueblo de Dios es mayordomo del Evangelio. Somos responsables, hermanos. Esta mañana nos regocijábamos con el pastor Mauricio, cómo estaba haciendo la obra ahí en Maipú. Eso es parte, hermanos, de administrar el Evangelio. Las misiones son parte de aquello. Nuestro testimonio personal son parte de aquello. Reunirnos cada día en la iglesia a escuchar su palabra es parte de aquello mismo. Rendiremos cuentas. Un día se nos pedirá que dejemos nuestra mayordomía y entonces veamos los números, veamos los resultados y rindamos cuenta al Señor de cómo hemos utilizado cada uno de esas cosas que Él nos ha confiado. Mira de nuevo el versículo, por favor, 8. Dice la Biblia ahí: alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas os falten, os reciban las moradas eternas. Mira lo que dice ahí entonces. ¿Qué pasó? El mayordomo no puede cambiar el pasado, no puede recuperar lo que ya se gastó de su amo, ¿cierto? Y no le pertenecía. Pero puede cambiar el futuro y puede prepararse para el futuro que se viene. ¿Cómo? Haciendo amigos entre los que le debían en su amo, de modo que ellos lo reciban cuando el amo lo echará fuera. Mira el versículo 4, dice: ya sé qué haré para cuando se me quite la mayordomía, y dice, y me reciban en sus casas. Está preocupado, porque habitualmente en el siglo I, las personas como este mayordomo vivían en la misma casa del amo, ¿cierto? Entonces tenían su habitación aparte, como una habitación de servicio, y ahí ellos vivían. Entonces él sabe, no me voy a quedar sin casa, ¿no? Me voy a quedar sin un techo, me quedo sin recursos, ¿qué hago? Bueno, voy a ganarme el favor de los que le deben a mi amo. Y es curioso esta frase, hermanos. Dios, entonces, no está alabando lo que él hizo, porque, por cierto, fue algo malo. Y la Biblia dice, versículo 8, alabó al mayordomo, ¿qué dice? Malo. No es bueno. No es un buen mayordomo. No ha sido bueno en el pasado. Y no ha sido bueno tampoco ahora. Pero entonces, astucia es algo digno de imitar. ¿Qué pasa, pastor? Entonces, ¿debemos imitar a esta persona que hizo lo malo? Bueno,
una parte de ello sí, no lo malo que hizo, sino la sagacidad que tuvo. Él, viendo que se terminaba su mayordomía y que un día debía rendir cuentas delante de su amo, se preparó de la mejor manera para afrontar esos días. Los creyentes, un día rendiremos cuenta delante de Dios. Un día se nos pedirá también, entonces, la rendición de nuestra mayordomía. Deberíamos prepararnos para aquel momento. Deberíamos, como esta persona, versículo 8, que ha hecho sagazmente, muy astutamente esta maniobra de prepararse para aquellos días, nosotros deberíamos también estar preparados para la vida venidera. Estar preparados para aquel momento en el que tengamos que rendir cuenta de nuestra mayordomía. Él dice, versículo 9, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para cuando que éstas falte, os reciban en las moradas eternas. ¿Qué está diciendo ahí? Él dice, utiliza los recursos. Utiliza entonces tus recursos económicos, no como al principio, versículo 1, como disipación, ¿no? No como el hijo menor para despilfarrarlo. No como el hijo mayor que solo acumulaba y solo le interesaba el trabajo, sino para hacer el bien a los demás y recibir una recompensa eterna por aquello. Versículo 9 al final dice, para que os reciban en las moradas eternas. Mira lo que dice el verso 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, correctos mayordomos, si Dios te confió recursos, personas, te dio una vida y no la ocupas de una manera que honre y glorifique a Dios, versículo 12, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Quién, versículo 11, os confiará lo verdadero? 13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios, ¿y qué dice? Y a las riquezas. En este caso está tomando las riquezas como un tema como punto de partida para unos principios que Él nos quiere enseñar. ¿Y cuáles son esos? Debemos usar sabiamente las oportunidades que Dios nos presenta. Debemos utilizar sabiamente las riquezas que Él nos confía. Y debemos usar sabiamente la vida que Él nos dio. Un día compareceremos. Un día rendiremos cuenta. Estemos preparados. Hagamos como el mayordomo malo, que sagazmente se preparó para aquel día. Preparémonos nosotros también para la rendición de cuentas celestial, que un día deberemos comparecer ante nuestro Dios. Quería comentarte en esta primera parte acerca de la parábola del mayordomo infiel. Pero también quiero hablarte, y vamos a ver un ejemplo mucho más práctico, una ilustración de aquellos principios. Quiero hablarte, número 2, del retrato de un mayordomo infiel. ¿Cómo luce? ¿Qué hace? ¿Qué actitud tiene? Mira el versículo 19. Había, dice el Señor Jesús, un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba de saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Aquí vemos nosotros ese mismo retrato, hermanos, de la parábola anterior. Una persona pródigo, ¿no? Que despilfarra, que hace grandes banquetes, que tiene muchos recursos, pero los utiliza únicamente para saciarse a sí mismo, para complacerse a sí mismo, que los utiliza de una forma egoísta, ¿cierto? Para entonces
para entonces agasajar a sus amigos, tener buenas reuniones sociales, pero no hacer algo que de verdad valga la pena. Y por otro lado tenemos, versículo 20, un mendigo llamado Lázaro. Muchas personas creen que es una parábola. No creemos que sea una parábola, principalmente porque el Señor Jesús utiliza nombres para referirse aquí a Lázaro, que es un creyente. Entonces Juan 10 habla de cómo el Señor conoce sus ovejas, las llama por su nombre. Él no va a inventar un nombre al azar. Entonces confiemos en que es una historia real, una ilustración de las verdades que venimos aprendiendo acerca de la mayordomía y de la parábola que vimos anteriormente. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vidas contrapuestas. Una persona rica, una persona con muchos recursos, pero que los utiliza egoístamente. Una persona avara, ¿cierto? Entonces, ¿le interesa gastar? Sí, pero solo le interesa gastar en banquetes, en fiesta con los amigos. La persona esta, versículo 20, llamado Lázaro, estaba echado a la puerta de la casa de la persona rica y tenía heridas, tenía llagas. Mira lo que dice el versículo 21. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. En ese tiempo era una costumbre en las familias judías, ¿cierto? Entonces no usar servilletas, no era tan fácil lavar ropa seguido y todo el asunto como hoy. ¿Saben qué usaban, hermanos? Usaban la miga del pan para limpiarse las manos. Comían y las manos sucias se limpiaban con miga de pan, y esas migas se botaban al piso, los animales podían comer de ellos, etc. Versículo 21. ¿Es eso lo que se alimentaba Lázaro? Era eso lo que deseaba tanto él poder comer. Su pobreza material era tal que, aún comiendo las servilletas de los judíos, él se hubiera saciado. Su estado de miseria es tal, versículo 21, que aún los perros venían y lamían sus llagas. Entonces, aquí los perros son animales muy inmundos en esta cultura y en esta época de la humanidad, no como ahora, ¿no? Entonces son mucho más amados, ¿no? Amén. Entonces, pero antes no eran vistos de esa manera. Cualquiera que se relacionaba con cerdos, cualquiera que se relacionaba con perros, era alguien que no queríamos compartir. Entonces es curioso esto, hermanos. El rico pensó que proveer un lugarcito a la puerta, al costadito, era todo lo que podía hacer por este pobre. Te puedo dejar un lugar ahí que te sientes. Te puedo dejar un lugar que entonces pidas migajas y pidas limosna, pero no me pidas dinero. Es lo único que no puedo hacer por ti. Un mayordomo infiel. Dios le había confiado muchas riquezas a esta persona y las gastaba en sí mismo. Las administraba de una manera ineficiente, de una manera que no glorificaba a Dios. Se comportaba como dueño cuando en verdad era mayordomo. Igual que el mayordomo de la historia. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Vimos dos vidas contrapuestas y ahora vemos dos muertes contrapuestas. John Donne, no sé si lo pronuncio bien, dijo una vez: la muerte es el gran nivelador. Uno era muy rico y el otro era muy pobre, pero ambos murieron por igual. Y ninguno de los dos entonces se escapó de aquella suerte. El libro de Hebreos 9:27 lo decía nuevamente: está establecido que los hombres mueran una vez y de ahí el juicio. Algunas personas especulan acerca de cómo fueron los entierros de estas dos personas. El rico, versículo 22, dice: aconteció que murió el mendigo, es decir, Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar bajo tierra. Entonces, hasta ese momento, que era una especie de paraíso, donde los creyentes, antes de la cruz del Calvario, era su destino. Y dice la Biblia, entonces murió también el rico y fue sepultado. Es curioso esto, hermanos. Había un lugar afuera de Jerusalén que se llamaba el campo del alfarero. Era un lugar donde había tierra buena para hacer gredas,
¿cierto? Como arcillosa. Entonces todos los alfareros iban ahí y sacaban tierra, ¿cierto? Para hacer sus artesanías y volvían a la ciudad. Con el tiempo ese lugar parecía un campo de minas, ¿cierto? Entonces era un lugar, un descampado lleno de hoyos donde los alfareros anteriormente sacaron tierra. Las personas que morían en situación de calle, muchos terminaban ahí. No tenían un entierro digno. No tenían nadie que les llore, nadie que les busque dar una solemnidad a su muerte. Eran llevados al campo del alfarero y tirados en alguno de esos pozos que habían por ahí. Los ricos, ¿cómo eran los funerales? Eran ostentosos. Habían caravanas de personas llevando el féretro, llorando. Era tal la ostentación de las personas con mucho dinero en la época que contrataban llorones para los funerales. Entonces pagaban a personas para que vinieran al funeral y lloraran e hicieran muescas porque nadie les quería. Entonces pagaban para que las personas mostraran aflicción por su muerte. Dos muertes también contrapuestas. Y es curioso, porque mientras el mendigo, Lázaro, un creyente, en este caso que era miserable económicamente, muy pobre, versículo 22, mendigo, murió y fue tirado tal vez en el campo del alfarero, ángeles los llevaban al seno de Abraham para estar entonces, empezar la eternidad en la presencia de Dios. Mientras el rico tuvo un funeral ostentoso, llorones hacían coros de llantos en su entierro. Versículo 22, la Biblia dice, fue sepultado sin pena ni gloria. 23, y aquí vemos algo curioso porque vemos dos vidas contrapuestas, dos muertes también contrapuestas. Y ahora vamos a ver dos destinos diferentes. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, el rico, estando, ¿qué dice? En tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El día jueves estudiamos el libro de Apocalipsis y la Biblia hablaba de un abismo, ¿cierto? Un lugar subterráneo, oculto. Entonces, donde Dios tiene todo el control en ese lugar. Entonces, en el Antiguo Testamento se hablaba del Hades. Entonces, parece haber unas divisiones, unos pisos. Está el seno de Abraham, está el mismo Hades, más abajo está el Seol. Y todos forman parte del mismo abismo, lo que nosotros tal vez conocemos como el infierno. Y cuando el Señor Jesús muere y resucita en la cruz, abre las puertas del paraíso para todos los que estaban en el seno de Abraham y que a partir de la cruz del Calvario mueren en Cristo Jesús. Pero no fue la suerte del rico. Él murió. Era un mal mayordomo. Dios le había confiado muchas riquezas y él las usaba de una manera muy egoísta. Lo único que pudo hacer con toda su riqueza para Lázaro fue dejarle un lugar ahí al costadito que se echara y pidiera limosnas. Nada más. Obviamente, él se le pidió rendición de su mayordomía. Y aquí lo vemos. 24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy, ¿qué dice? Atormentado en esta llama. Hermanos, el infierno no es un lugar de juegos. El infierno no es un hospital para pecadores. Es un lugar de tormento. Versículo, mira, 23. Estando en tormentos. Versículo 24 al final. Estoy atormentado en esta llama. Versículo 25. Padre Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Recuerda que se te confió riquezas. Recuérdate que Dios te dio bendiciones y tú debías usarlas. Acuérdate de tu mayordomía. Lázaro también tuvo males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Por la descripción entonces aquí que da el Señor Jesús del Hades, entonces vemos que el Hades tenía secciones.
una porción del paraíso llamada seno de Abraham y una sección de castigo llamada Hades. Tanto el rico como Lázaro estaban conscientes. Entonces no estaban durmiendo. Cerraron los ojos en esta vida y los abrieron, cada uno en su destino final. Uno estaba disfrutando la consolación estando con Abraham y los santos del Antiguo Testamento, y otro estaba sufriendo tormento. Desperdiciar nuestra vida tendrá un precio, hermanos. Malograr la mayordomía que Dios nos ha dado tendrá un precio. Despilfarrar, versículo 1, disipar los bienes, el tiempo, las personas que Dios puso a nuestro cargo y nos ha confiado, tendrá consecuencias. No desperdicies tu vida, es la única que tienes. Y un día, hermanos, rendiremos cuenta delante de nuestro Señor. Vemos aquí al rico en tormento, no lo está pasando bien, no hay un purgatorio, no hay vuelta atrás. Tienes hasta la última respiración de vida y después no hay más oportunidades. No desperdicies tu vida. No sabes cuánto tiempo de vida queda. Y el Señor pedirá cuentas acerca de cada uno de nosotros y lo que hicimos. Debemos recordar que el rico no fue condenado porque era rico. Fue condenado porque era incrédulo. Y el Lázaro no fue salvo porque era entonces pobre. Fue salvo porque era creyente. ¿Qué dice la Biblia? Mira el versículo. Por favor, el versículo. Versículo 27. Entonces te ruego, pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre a Lázaro, porque tengo 5 hermanos, para que les, ¿qué dice? Testifique. Lázaro era creyente y lo sabía muy bien el rico. Y él dice, un creyente puede testificarle. Versículo 27, 28, a fin de que ellos no vengan también en este lugar de tormento. 29, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, seguro se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguien se levante de los muertos. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Una señal del cielo? ¿Qué estás esperando? Que un ángel venga y te convenza de poner por fin tu vida en orden y hacer cosas para Dios. ¿Estás esperando que una zarza se prenda ahí? ¿Cómo se llama este árbol que tira esa pelusa que hace dar alergia, ¿no? Entonces, plátano oriental, algo así. Sí, ya. Entonces, ¿estás esperando que un plátano oriental se prenda fuego y una voz te diga, oye, ¿qué haces? ¿Vas a rendir cuenta en algún momento? Tenemos la palabra de Dios. Amén. No basta más que eso. Amén. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Él dice, si se levanta alguien de los muertos, creerán. Él dice, si mandas a Lázaro, se acordarán que estuvo ahí tirado siempre afuera de mi casa. Seguro recordarán, él servirá de testimonio. Él dice, en otras palabras, tienen la ley y los profetas. Basta con la palabra de Dios. Amén. ¿Qué estás esperando, hermanos? Hermanos, aquí no debemos desviar nuestra atención del punto central. Y ya estoy terminando, perdón, hermanos, por el tiempo. No debemos desviar nuestra atención. Algunas personas dirían, ¿cómo puede Dios, un Dios bueno, un Dios amante, permitir que exista un lugar como el infierno, como el Hades? ¿Y cómo puede Dios enviar gente ahí? Hermanos, hay que comprender que ni el amor de Dios es, que hay que comprender la santidad de Dios y lo perverso del pecado. El amor de Dios es santo. Primera de Juan dice, Dios es luz, no hay tinieblas en él. No es un sentimiento superficial, es una cualidad única de Dios. Y el pecado es la rebelión contra un Dios santo y amoroso. Dios no envía gente al infierno. Ellos se van solos por su incredulidad. No desperdicies tu vida. No esperes más tiempo. Basta con la palabra de Dios. Cada domingo escuchas un mensaje. Algunas personas cada jueves. Estoy seguro que también consumimos
contenido, ¿cierto? En la semana tenemos nuestra lectura diaria. No necesitas más que eso. Ponte a cuentas con Dios. Es curioso esto. Entonces, el rico está en el Hades. El Hades es real. Y yo sé dónde queda. Al final de una vida sin Cristo. No desperdicies tu vida. Utiliza sabiamente todo lo que Dios te ha confiado. Entonces, a pesar de estar en el Hades, el rico discutió con Dios en lugar de someterse a su voluntad. Indica que el castigo de los pecadores no es remediador. No se arrepienten. No los mejora. El Hades y el infierno, lo mencionaba, no son hospitales para enfermos. Son prisiones para condenados. No querrás llegar a aquel lugar. Pon tu fe en Jesucristo el día de hoy. Amén. Tienes a la ley y a los profetas. Tienes los evangelios. Tienes las cartas. Léelas y cree de verdad en ello y serás salvo. Amén. Usemos sabiamente las oportunidades que Dios nos presenta. Utilicemos sabiamente las riquezas que Él nos confía. Usemos sabiamente la vida que Él nos dio y seremos mayordomos fieles. Vamos a orar.